Hola amigos, Sergio Fajardo se despacha contra el nuevo gobierno, haciéndole juego a los que apuestan por el miedo. Suscríbete a nuestro canal y no olvides comentar sobre estas declaraciones de Fajardo. Lo que hemos visto con Petro se traduce en incertidumbre, dice Sergio Fajardo. Los silencios en política son cortos y para quienes llevan años ejerciéndola es complejo abstraerse del debate público. Justo esto pasa con Sergio Fajardo, 2 veces candidato presidencial, una vez aspirante a vicepresidente y también exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. Contrario a la tibieza de la que es consciente que lo señalaron en campaña, ahora es directo, crítico y algunas veces certero. Se declaró escéptico. Yo entiendo que es gobernar. Yo he gobernado y sé que gobernar es muy difícil. Pero hay unos elementos que hemos visto hasta el día de hoy del gobierno de Petro que son sintomáticos y que van a ser una expresión permanente de lo que significa Petro como gobernante. No tengo la menor duda de que Colombia tenía que cambiar y lo escogió a él para ese cambio. Él tiene esa capacidad política de ser un opositor, de confrontar, de convocar personas alrededor de malestares. Pero es distinto pasar del activista político al gobernante que conduce un estado. Ese salto es muy grande y se le ve muy escéptico frente al gobierno. Pues lo que hemos visto con Petro en estos 2 meses se traduce en incertidumbre, malestares, confrontaciones. Cada tema se convierte en un problema. Una semana hablamos de los viajes de la esposa del presidente, Verónica Alcocer, luego de las sábanas de Palacio, después de la vicepresidencia y así cada tema es una discusión. Si se sigue por ese camino vamos para un mal camino, porque no se van a dar las transformaciones que, en principio, él pretendía liderar. El reto es ver si es capaz de transformarse del opositor, del contrincante, al gobernante que lidera, que traza línea y que coordina. Falta ver si tiene la capacidad para hacer esa transformación. Ojalá que lo hiciera, por el bien del país. Si no lo hace, vamos para una confrontación muy grande y aumentará la polarización. ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Está Fajardo tomando partido? No olvides suscribirte.